la presencial, el objetivo es ir manteniendo reuniones periódicas más breves y temáticas sobre aspectos que creamos que puedan ser de interés para vosotros, para vuestros equipos o para otras áreas muy relacionadas con Hacienda, ¿no? De nuevo agradeceros y, bueno, por una de las ventajas que teníamos en estas reuniones con vosotros de finanzas públicas era la posibilidad de hacer networking, ¿no? Esto, pues la verdad que en estas situaciones pues es más complicado, así que tengo que empezar pidiendo, por favor, que quitéis los micros para que no se introduzca ruido de vuestras salas, ¿no? Veo alguno encendido, por si podéis apagar los micros. Aparecen abajo en pantalla, si vais hacia abajo, en la parte de micro la apagáis y así es más fácil luego la comunicación. Tenéis un chat arriba a la derecha en donde podéis ir haciendo preguntas que luego al final de la sesión iremos respondiendo. La dinámica va a ser, como habéis visto en el programa, la dinámica va a ser primero una revisión de la situación económica. Nuestro compromiso era iros manteniendo informados sobre cómo percibíamos la situación económica con indicadores nuevos que fueron apareciendo. Estáis viendo que la interinidad, pues semana tras semana, pues es muy grande y, bueno, pues del pesimismo más absoluto, pues llevamos ya un par de semanas con señales más positivas por parte de los mercados, las primas de riesgo, indicadores que van apareciendo más positivos dentro de una situación pues grave como es la que estamos teniendo en esta recesión, ¿no? Es fundamental que esa monitorización sea cada poco tiempo y nuestro compromiso es seguir manteniendo esta dinámica de reuniones con vosotros, ¿no? En esa primera parte vamos a revisar el entorno económico con una perspectiva esta vez más internacional para luego bajar a la economía española, que es donde nos vamos a centrar. Si recordáis, en la última reunión que tuvimos, el objetivo fue más llegar a nivel regional, ¿no? De hecho, trataremos de ir teniendo contactos con vuestras agencias de desarrollo regional e ir desarrollando aquella idea que os comentábamos de monitorizar a nivel de sectores y a nivel de provincias la salida de la crisis, ¿no? Bueno, se van agotando buena parte de esas medidas económicas que ya anunció el Gobierno central, luego lo comentará Gonzalo, pero los avales pues se han ido consumiendo y habrá que ir pensando en medidas más centradas en vuestros territorios y a sectores específicos especialmente afectados, ¿no? por la situación, ¿no? En una segunda parte ya vamos a dedicarla a la estrategia de financiación. La estrategia, pues, buena parte está cubierta por, sois corporaciones locales en donde no tenéis necesidades de endeudamiento significativas o sois comunidades autónomas en donde en buena medida estáis en los mecanismos. También estáis algunas empresas públicas. En cualquier caso, lo que queremos daros es una perspectiva sobre las variables financieras y cómo entendemos que podría ser una estrategia financiera bueno, en los mercados, ¿no? Hablaremos de las perspectivas de corto, de las perspectivas de tipos a largo plazo. Bueno, y una situación que en el caso de las comunidades autónomas está, desgraciadamente, todavía no suficientemente clarificada, ¿no? Acabamos de conocer el cumplimiento de las reglas fiscales. Algunas situaciones se han invertido respecto a la situación que teníamos el año pasado. Comunidades que no cumplían ninguna, ahora resulta que son las que cumplen todo. Y eso, pues, hace más incierto ese recorrido de salida gradual a los mercados, en donde las señales, lo comentábamos con algunos de vosotros, pues pueden ser contradictorias, ¿no? Esperemos que en estas próximas semanas, meses, pues se pueda ir clarificando esa situación para también ir pudiendo apoyaros, ¿no? en la política financiera pues de forma más clara, ¿no? Y por último, antes de dar el paso a Gonzalo García, que es nuestro responsable macro, nuestro director de Economía en AFI, que os va a dar una visión de la situación económica y después Salvador Jiménez sobre la estrategia de financiación, deciros que dentro de ese compromiso de ir manteniendo reuniones temáticas,
Ya os anticipo que tendremos una el 23 de junio sobre evaluación de políticas públicas. Es afortunadamente, creemos que es una tendencia que se va interiorizando dentro de las administraciones. Los recursos presupuestarios son cada vez más difíciles de programar a cada una de las políticas y nos parece muy relevante ir introduciendo metodologías de análisis y de evaluación para priorizar y para poder medir los impactos de las políticas económicas. Lo estamos viendo a niveles de comunidades autónomas y corporaciones locales y os iremos pidiendo, aparte de, por supuesto, vosotros que os invitaremos a esa jornada, os iremos pidiendo a las personas que específicamente están liderando esta iniciativa dentro de vuestras comunidades autónomas, corporaciones locales o si lo estáis haciendo desde alguna de las empresas públicas, también encantados de poderos citar, ¿no? Solo avanzaros que estamos trabajando en paralelo 4 instituciones, ISEAC en País Vasco, IBIE en Valencia, Casenet y nosotros, y vamos a organizar esa jornada para el 23 de junio sobre la que ya os daremos más detalles, ¿no? Como os comento, os en contacto con vosotros o si por iniciativa propia nos queréis enviar personas responsables de evaluación de política pública, pues os lo agradeceremos. Y sin más preámbulo, voy a dar paso a Gonzalo García, que os va a dar, las ideas en las que estamos trabajando y nuestras previsiones y seguimiento de la situación macroeconómica internacional y española. Os recuerdo, por favor, que apaguéis micro a los que os vais incorporando. Muchas gracias. Gonzalo, cuando quieras. Gracias, César, y buenos días a todos. César, si puedes dejar tú de presentar, presento yo la presentación por aquí. Eso. Aquí. Vamos a ver. Bueno, espero que se vea bien ya en la pantalla. Se ve bien, Gonzalo, gracias. Vale, perfecto, pues empiezo. Bueno, pues como decía César, esta crisis que nos ha vuelto a golpear de manera inesperada no tiene precedentes. No tiene precedentes ni en su intensidad, ni en lo catastrófico que es el daño en términos de PIB y en términos de empleo, pero tampoco tiene precedentes respecto a su naturaleza, ¿no? Podemos tratar de compararla con la crisis financiera global, que la tenemos relativamente fresca, pero es muy distinta porque se concentra mucho el daño lo ha concentrado en 2 meses, ¿no? Y esto yo creo que es importante para entender lo que está pasando y a lo que se refería César, ¿no? Claramente aquí, como veis, aquí en este cuadro tenemos las previsiones macroeconómicas globales y os pongo las de AFI en las primeras columnas y las de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, para 2020 el impacto va a ser catastrófico y bueno, pues desconocido en tiempo de paz, ¿no? Esa caída más del 3% en el crecimiento global, pues es superior a la que se produjo en 2009 y no tiene ningún precedente, ¿no? Las economías desarrolladas será el doble, ¿no? Porque en Asia, como veis, pues economías que tienen un crecimiento potencial alto como China, pues todavía van a poder salvar un poquito el año. Aún así, pues estamos hablando de entre 5 y 6 puntos de PIB por debajo de lo que es el crecimiento normal, ¿no? Y esto, por supuesto, es un daño sin precedentes. Ahí las diferencias, pues dependen en las caídas, sobre todo, ¿no? Dependen, sobre todo, de cuál sea la intensidad con la que ha golpeado la pandemia, la duración de los periodos de restricción en la movilidad y la capacidad de gestionar tanto la situación sanitaria como la situación económica, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, pues llama la atención o destacaría, por ejemplo, Alemania, que con ese 5,8 de caída, bueno, pues está en línea para ser una de las economías occidentales que tengan un impacto menor, ¿no? Ya vemos aquí que el caso de España está entre las economías que tienen un impacto mayor, pero bueno, luego vamos a hablar más de esto. En 2021 se va a producir un rebote muy grande, ¿no? Y esas cifras son muy espectaculares, un 6% para el mundo, entre el 4,5 y el 7% para el resto de economías. En realidad esto es una recuperación que es un rebote
cuando comparemos el año que viene los periodos de febrero, marzo, abril y mayo con una situación normal, ¿no? Entonces, este rebote es lógico, pero es un poco engañoso porque la pandemia va a dejar un coste neto muy significativo, ¿no? Y no solo en las economías occidentales, sino en muchas de las emergentes, algunas que tienen una relación intensa económica y financiera con España, como Brasil, como México, que ya tenían ya tuvieron un desempeño malo en 2019 y estaban en una situación débil y la pandemia pues lo ha agudizado. Además, pues esta situación, esta parálisis durante un periodo que ha experimentado la economía, pues ha acentuado una tendencia que veníamos viendo de debilidad en el comercio internacional y también en el sector industrial. Recordáis que el año pasado estuvo marcado por ese auge del proteccionismo y el sufrimiento que tuvo pues toda la parte de la economía que estaba más expuesta al comercio y a la globalización, ¿no? Y aquí lo vamos a sufrir igual, si bien esta es una crisis en la cual los servicios y el consumo son las principales fuentes de debilidad. Por otra parte, la respuesta desde el punto de vista de las autoridades pues ha sido muy contundente. Y esto yo creo que es importante para entender por qué en los mercados financieros en particular, pero también en la economía, bueno, pues parece que lo peor ya ha pasado y estamos empezando a coger un poco de aire, ¿no? Y eso es porque, aunque la crisis ha sido muy, muy rápida, en 3 o 4 semanas tuvimos una situación ya de crisis sistémica en los mercados financieros, en el sistema bancario. La respuesta ha sido también muy, muy rápida, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, pues cómo los índices de condiciones financieras, pues después de un empeoramiento, un endurecimiento muy grande por las caídas de todos los activos con riesgo, por la subida de la volatilidad, bueno, pues han mejorado, ¿no? Porque los bancos centrales, como luego explicará Salva, pues han tenido una respuesta de activar otra vez todos los resortes de compras de activos, liquidez para los bancos, liquidez para todas las esquinas del sistema financiero que estaban experimentando restricciones y sobre todo en los mercados de crédito, que como sabemos por la crisis anterior son un canal privilegiado de transmisión de las crisis sistémicas a la economía real. Lo que vemos, sobre todo con los indicadores de mayo y con los indicadores de más alta frecuencia que estamos siguiendo ahora para ver cómo van tomando aire las economías, es que, bueno, pues la relajación de las restricciones a la movilidad, que son, digamos, el reflejo de que la pandemia, pues en particular en Europa y, bueno, en Estados Unidos de manera más desigual y más retrasada, pues empieza a estar controlada. Esto se está reflejando pues en las tendencias de movilidad, en las salidas a tiendas y lugares de ocio y vemos ahí los distintos ritmos, ¿no? Ahí, pues, por ejemplo, pues España en la movilidad está recuperando un poco mejor, pero vamos, en general vamos un poquito más retrasados porque, bueno, pues aquí la salida de esa situación de restricción está siendo más gradual. Y esto se refleja en los indicadores mensuales más ajustados que tenemos para seguir la evolución de la actividad industrial y manufacturera, que son los índices de PMI. Ahí veis en el primer gráfico los niveles que teníamos antes de la pandemia, en enero y febrero, y cómo se produjo pues, un pequeño desplome en marzo y un desplome total en abril, que lo que muestran es la fuerte caída de la producción. Los datos de crecimiento del primer trimestre ya nos indican unas caídas en el PIB espectaculares que se van a quedar cortas cuando veamos los datos del segundo trimestre, que van a tener unas caídas tanto en términos trimestrales como anuales, pues muy, muy altas. Pero lo que vemos es que veis ahí la barra morada, ¿no? Que en mayo, que hemos tenido esta semana los datos definitivos de los PMIs, la economía ya vuelve a coger aire, ¿no? Claramente, pues la gente está volviendo a recuperar una cierta actividad, un cierto gasto, y esto se ve tanto en los servicios como en las manufacturas, ¿no? Por ejemplo, sorprende, ahí a la derecha tenéis los PMIs de manufacturas, sorprende que Italia, bueno, pues ahí está liderando, aunque, claro, Italia es el país que, digamos, que antes empezó, digamos, en Europa con las restricciones a la movilidad y, bueno, por eso también se explica esa salida. Bueno, en el caso español, ¿no? Viéndolo con un poco de perspectiva al golpe que la pandemia nos va a dar en el PIB y en el empleo, ¿no? Para nosotros esto va a ser un golpe diferencial respecto a otras economías, en particular por la exposición que tenemos al sector turístico. Y también porque hemos tenido una incidencia de la pandemia pues muy, muy virulenta que ha obligado a una restricción que está entre las más duras a la movilidad de las que hemos visto en todos los países europeos, ¿no?
Viéndolo en perspectiva, pues esto digamos, hemos estado empujando a la piedra, ¿no? Como Sísifo, y de repente parece que estábamos ya encaminados en la recuperación y de repente en 2 meses se nos ha ido la piedra para atrás otros 4 años, ¿no? En PIB y empleo. Y ahí veis el impacto que va a tener en el PIB real, que está muy concentrado en el tiempo, porque esto va a estar sobre todo, ha estado en el primer trimestre y sobre todo lo vamos a ver en el segundo trimestre y luego vamos a tener una recuperación trimestral y la recuperación en términos interanuales pues tendrá que esperar al primer trimestre del año que viene, ¿no? Y esto se va a reflejar también en empleo. Ya os digo que esta vez, afortunadamente, en particular con el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo, el efecto en el empleo no va a ser tan negativo como el efecto en el PIB, ¿no? Y esto es fundamental porque al final ahora lo que tenemos que entender bien es el impacto que tiene esto y por qué canales puede tener efectos estructurales, ¿no? Efectos persistentes por la destrucción de empresas, por el desempleo de larga duración y también, y por supuesto de más interés para vosotros, por el impacto que va a tener en las finanzas públicas, ¿no? Es una crisis de esta naturaleza en una situación en la que apenas hace 7 u 8 años que hemos acabado de salir de una cuasi depresión larga como la que tuvimos entre 2008 y 2013, bueno, pues vuelve a tener un impacto muy fuerte en finanzas públicas porque, lógicamente, esa es el primer foco y resorte de compensación de la inestabilidad, ¿no? Y de tratar de proveer un seguro frente a la incertidumbre tan grande y al impacto tan grande en rentas y en ingresos para las empresas que supone la pandemia. Aquí tenéis nuestras previsiones, ahí a la derecha, ¿no? Nosotros pensamos que el PIB puede caer un 8,9 este año y luego repuntar el año que viene. Y a la izquierda tenéis el PIB nominal en nivel, ¿no? En acumulado de 4 trimestres. Aunque el año que viene crezcamos el 6,1, en términos netos, en diciembre de 2021 todavía el PIB nominal estaría 124.000 millones por debajo de lo que sería la tendencia de crecimiento post-pandemia. De manera que el coste es catastrófico. La evolución del PIB, tenemos que ver los datos del segundo trimestre, pero el riesgo de esta previsión es al alza. Es posible que nos acerquemos o que superemos una caída del 10%. Todavía hay incertidumbre, pero como os decía, lo más importante ya no es si va a ser un punto arriba o un punto abajo, sino cómo nos vamos a recuperar y cuál va a ser el daño estructural que vaya a tener la pandemia. En términos del cuadro macroeconómico, pues pensamos que va a ser una recesión sobre todo de consumo, ¿no? Con una caída muy fuerte del consumo privado, que va a tener un reflejo en el aumento del ahorro. La inversión va a caer también mucho, pero pensamos que un poco menos de lo que es habitual en una situación de recesión profunda o de crisis financiera. Y aquí lo que en principio vemos que va a tener un efecto relativamente poco importante es la demanda externa. Normalmente, cuando hay una crisis muy intensa en España, la demanda externa compensa, atenúa un poco la caída del PIB porque las importaciones caen más que las exportaciones. En este caso, como tenemos el golpe diferencial al turismo, que va a ser más persistente, este efecto, digamos, no se va a producir y lo que vamos a tener, pensamos, es una contribución muy pequeñita de la demanda externa. Es verdad que el superávit por cuenta corriente, que como sabéis ya se ha convertido casi en estructural en España, pues va a aumentar un poco por ese aumento del ahorro, ¿no? Va a caer la inversión y el ahorro va a aumentar, con lo cual lo lógico es que haya un cierto aumento del superávit por cuenta corriente, ¿no? Y en términos de inflación, pues esperamos una inflación negativa en 2020. Los riesgos de esa previsión del menos 0,3 son a la baja porque además tenemos un choque negativo en los precios de la energía. Y bueno, pues este sería el cuadro macroeconómico, que luego con recuperaciones notables el año que viene, pero que, como os digo, en gran parte lo que reflejan, bueno, pues es un efecto base al quitar los días en los cuales la economía ha estado paralizada por restricciones autoimpuestas, ¿no? Bueno, en España esto ya lo conocéis, tampoco voy a insistir mucho. Nosotros hemos tenido un confinamiento riguroso. Ahí tenéis el índice de rigor de los confinamientos que elaboraba la Universidad de Oxford y nosotros somos la línea azul en la que estamos todavía relativamente altos. O sea, de hecho, si veis ahí es la más alta.
Bueno, es verdad que esta situación es gradual y que desde el punto de vista territorial, como vosotros sabéis perfectamente, mejor que nosotros seguramente, pues bueno, la recuperación de la actividad va a seguir un poco las fases y el ritmo en el que las comunidades vais pasando a distintas o vamos pasando a distintas fases. Y bueno, aquí hay otro elemento interesante que ahora comentaremos, que es que, bueno, había dudas sobre la posibilidad de salvar, aunque sea de manera muy, muy parcial, la temporada turística. Parece que a partir de julio se van a reabrir las fronteras y va a poder volver a llegar turistas. Esto también va a afectar al perfil de recuperación de la economía española, ¿no? Como os comentaba antes, pues aquí tenemos los índices de movilidad, tanto en comercio y recreación como en los lugares de trabajo. Pues, bueno, pues España va bastante lenta respecto a otras economías, ¿no? Esto, por supuesto, se va a reflejar en la evolución del PIB, pero nuestra impresión es que aquí lo fundamental es que no se produzcan retrocesos en el frente sanitario. No hay que olvidar que esto es una crisis que tiene un origen sanitario y que lo que vemos en la economía hoy es el reflejo de lo que veíamos en los datos de contagios, hospitalizados en UCIs y fallecidos de hace 3 o 4 semanas, ¿no? Es así. Y en la medida en que podamos seguir avanzando sin retrocesos, pues esto va a hacer que la recuperación vaya siendo más intensa, que las expectativas vayan mejorando y que al final, digamos, eso que nos preocupa, que es el daño estructural que pueda quedar, pues vaya a ser menor. ENAFI, junto con el Departamento de Economía Aplicada y Territorial, estamos combinando, digamos, ese análisis macroeconómico con un análisis más macroeconómico de cómo está afectando la pandemia a los distintos sectores, ¿no? Ahí veis en el primer gráfico el impacto en el valor añadido bruto, la caída en porcentaje del primer semestre sobre el total de 2019, y vemos que, bueno, pues el sector más afectado es el de comercio. También el de construcción, que esto, bueno, es un poquito más sorprendente porque la construcción, salvo los 10 días iniciales de abril, pues en principio no habría parado, pero claramente ha tenido un impacto, como se ve también en el empleo. La industria tiene una caída también significativa. Lo que pasa es que ahí pues también hay diferencias por subsectores. Y, bueno, por supuesto, un sector que preocupa y que al que prestamos mucha atención nosotros y también las autoridades, por supuesto, es el del automóvil, que ya viene de una situación complicada en el año 2019 por las cuestiones regulatorias y las cuestiones del proteccionismo y que, bueno, pues claramente ha tenido una parálisis grande de todas las fábricas. Se están recuperando ya de la actividad, pero aún así, bueno, pues es un golpe adicional en una industria que es fundamental para la economía española, tanto por empleo como por productividad como por exportaciones, ¿no? Y en el gráfico de la derecha lo que veis es el impacto en términos de la afiliación a la seguridad social, ¿no? Ahora comentaré cuáles son los datos más recientes. En términos del turismo, bueno, pues nuestra previsión es que al final el año va a ir en una línea como la que veis en el primer gráfico, donde compara las llegadas de turistas de este año respecto al pasado. Claramente tenemos 3 meses, digamos, vacíos, como veis, abril, mayo y junio, y pensamos que a partir de julio pues va a empezar a llegar turistas de nuevo y, bueno, vamos a estar en niveles claramente inferiores, muy por debajo de los del año pasado. Y esto, bueno, pues supondrá una caída en torno al 40% de los ingresos y del 25% del PIB turístico, ¿no? Y esto, por supuesto, es uno de los factores que hará que el impacto este año vaya a ser mayor, ¿no? Claramente, pues ya estamos viendo en las llegadas de turistas y en los ingresos, pues que vamos a tener, como se refleja ahí, pues 3 meses prácticamente de cero actividad. Respecto al mercado de trabajo, anteayer salieron datos de la afiliación de mayo a la Seguridad Social y el paro registrado, que fueron relativamente buenos. Aquí, como veis ahí, el primer gráfico son la variación diaria en la afiliación. La segunda quincena de marzo fue tremenda, se destruyeron aproximadamente 900.000 empleos en términos de afiliación. Después, en abril, hubo una cierta estabilización y, bueno, mayo ha habido un incremento de casi 100.000 trabajadores dados de altas en la Seguridad Social, en media, pero de principio a fin de mes pues es superior, es de 188.000. Y esto lo que nos indica es que, bueno, pues este uso de los ERTEs ha permitido
que esa destrucción de empleo inicial se frene y que el mercado de trabajo pueda empezar a coger un poquito de pulso. Esto es importante porque nos ha hecho revisar un poco nuestras previsiones para el mercado de trabajo en el año, que pensamos que la diferencia entre la caída del PIB y la caída del empleo, que ya iba a ser significativa, estábamos pensando en una caída del empleo como del 6% frente a la del casi el 9% del PIB, pensamos que esa diferencia va a ser mayor y que al final la subida en la tasa de paro, que consideramos que podía llegar en media al 19,5%, pensamos que va a ser menor. Y esto, bueno, pues es un elemento que es relativamente positivo. Ahí a la derecha veis cómo están distribuidos los trabajadores de ERTES por sectores y ha habido una caída como de 400.000 trabajadores sujetos a ERTES en el mes de mayo, es decir, que ya se han empezado a recuperar y es fundamental que esta recuperación sea gradual, pero es importante porque esto tiene un coste en términos de prestaciones por desempleo y de gasto muy significativo, que se vaya siendo mucho más selectivo a la hora de ampliar la duración de esos términos de los ERTES con un apoyo público fundamental, porque si no, el gasto puede aumentar. Y como veremos ahora, y os contará luego Salva, no estamos en una situación como para malgastar ningún euro o para que las medidas de emergencia se hagan permanentes. Esto tiene que acompasarse a la recuperación de la actividad. Bueno, la otra gran respuesta de emergencia a la crisis es el programa de avales del ICO para la financiación empresarial. Aquí repasamos cómo van los datos. Hay 44.000 millones de euros de garantías y 58.000 de financiación, pero ya están liberados 80.000 millones y además una parte importante de estos 60.000 ha ido a pymes y a autónomos. Y esto es un colchón fuerte, ¿no? para que las empresas puedan asumir ese golpe inicial que ha supuesto la paralización de la actividad en muchos sectores. Y esto se va a ver también pues, en la morosidad y en el riesgo, ¿no? Ahora, claramente es un pasivo contingente para el Estado que hay que vigilar, que hay que seguir y que habrá que gestionar, ¿no? Pensamos que en nuestra estimación del déficit de este año, pues obviamente pensamos que esto no se va a reflejar porque es un pasivo contingente, pero para el año que viene y sobre todo para 2022 y 2023, pues esto es un volumen importante y en sectores que van a seguir estando sometidos a riesgo en muchos casos. Aquí tenemos la estimación de déficit para este año después del cierre con deslizamiento del 2,8 de 2019. Pensamos que el déficit en 2020 va a alcanzar el 10% del PIB y pensamos que de esta variación el elemento más determinante va a ser la pérdida de ingresos, ¿no? Esto no es nuevo, ya lo hemos visto en otros episodios, como por ejemplo en 2009. Pensamos que esa pérdida de ingresos puede superar los 5 puntos del PIB y que la parte de gasto va a ser relativamente más moderada, ¿no? Porque algunas de esas medidas de gasto, como por ejemplo las de los avales, bueno, pues van a tener un impacto, pero ese impacto, digamos, se va a producir en el futuro. El 10%, pues, es una cifra alta. En 2009 la superamos, con lo cual, bueno, ya estamos curados de espanto, pero quizá aquí lo problemático no es la cifra de este año, que es un año de una catástrofe que lógicamente va a producir un efecto en el déficit, sino la del año que viene, ¿no? Que se quedaría en el 6,8 a pesar de la recuperación fuerte de la economía. Y bueno, mirando hacia adelante, ahí hemos puesto un poco dos escenarios para la deuda pública. La deuda pública subiría al 115% este año, con toda probabilidad, por el efecto del déficit y por el efecto del denominador, de la caída del PIB nominal. Pero si hubiera un rebrote, si la caída del PIB pues estuviera en un rango, en vez del 9, pues del 13, y además con esto pues empeoraran los registros fiscales, la deuda podría ir bastante más arriba, como veis en ese escenario pesimista. Y el problema aquí no es tanto el salto, sino la rigidez luego a la hora de volver a reducir la deuda, ¿no? En las estimaciones que ha hecho la Comisión Europea para la elegibilidad para la línea de crédito del MEDE para la pandemia, pues se ve claramente que España, bueno, pues todavía está muy lejos de Italia, ¿no? Y está más cerca de Francia, pero aquí el problema es el déficit estructural y la dificultad de reducirlo, ¿no? De manera que, aparte de la prudencia en la adopción de las medidas discrecionales a corto plazo, pues hay que plantear reformas un poco de medio plazo para esta vez sí reducir el déficit estructural, ¿no? Y bueno, ahí claramente en toda esta situación, de nuevo, y para terminar con esta parte,
la pandemia supone de nuevo un golpe muy duro a la economía española, que todavía tiene alguna de las rémoras que le quedan de la crisis anterior. Va a ser una prueba para todos, para las administraciones, para las empresas. El sector privado está en una situación más sólida, tanto la inversión, la situación financiera de las empresas no financieras, el endeudamiento, el sistema bancario, por supuesto el sector exterior, pero tenemos un nivel de deuda más elevado y además, bueno, pues tenemos una situación también parlamentaria y política que hace difícil adoptar de ciertas medidas y, bueno, pues aunque el entorno europeo, como contará también ahora Salva, pues nos da un paraguas que creo que es muy valioso, pues tenemos que nosotros también hacernos acreedores de esos, digamos, de esa mano que nos tienden y, bueno, y adoptar medidas y en particular en materia fiscal, pues con una perspectiva de medio plazo y que miren a los desafíos que tenemos en términos de ingresos, en términos de pensiones. Bueno, por supuesto conocéis perfectamente esos desafíos y con esto pues paso la palabra a Salvador Jiménez. Salva. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. No sé si tiene alguna pregunta alguien o... Bueno, si no, la podéis, como os decía antes a través del chat, podéis irlas escribiendo y luego al final de la intervención de Salva las vamos contestando. Dentro de esa incertidumbre que comentaba Gonzalo, quizá el mayor exponente sea el caso de las comunidades, donde este año pues, los recursos sí parecen garantizados por las diferentes líneas que ha puesto a disposición el Gobierno central de las comunidades autónomas, pero la incertidumbre es manifiesta para 2021, donde las entregas a cuentas y recogen esa caída de los ingresos fiscales sí podría haber un problema de insuficiencia que, bueno, pues está lejos en estos momentos de solucionarse, ¿no? Salva, ¿se ve intermitente la presentación? Sí. Mira a ver si ahora. No. Perdón. Dale a la pantalla completa. Te queda yo. ¿Se ve bien ya? Sí, gracias, Salva. Vale, perfecto. Pues vamos allá. Bueno, empezando por los tipos de interés, ¿no? Como bien sabemos, ¿no? Pues desde que saltó la crisis sanitaria, pues claramente lo que ha habido, ¿no? Ha sido una fuerte volatilidad en los tipos de interés de la deuda pública española, ¿no? Aquí vemos, ¿no? El momento en el que esa fallida del Banco Central Europeo, en la que Lagarde dijo que no estaba para controlar los spreads de deuda de los países, ¿no? Que claro, una declaración errónea, ¿no? Y fue cuando se fue pues, el tipo a 10 años al 1,20, ¿no? Ahí salió de urgencia. A partir de ahí hay que decir que todas las decisiones del Banco Central Europeo se han tomado en la dirección correcta y han tenido su papel, ¿no? Pero es cierto que una vez se salió en esa reunión extraordinaria, por decirlo, por la noche, ¿no? Salió el comunicado de que se iba a implementar el PEP, el Programa de Compra de Deuda Pública, focalizado en este periodo de la pandemia, pues experimentamos, ¿no? Pues Salva, has quitado el micro. Joder, perdona, no me he dado cuenta. No sé por qué se desactiva. Como decía, una vez ya se implementó el PEP, los diferenciales de deuda volvieron a subir, ¿no? Y decía, joder, después de todo este paquete fuerte que ha puesto el Banco Central Europeo sobre la mesa, ¿cómo puede ser que vuelvan a subir los diferenciales periféricos, ¿no? Y el tipo absoluto de la deuda española. Y ahí pues lo que había pues era esa percepción, ¿no? De los inversores de que así toda ahí no teníamos no teníamos ninguna visibilidad sobre la capacidad de controlarla y los inversores temían que llegase otoño, ¿no? O llegase el verano, otoño, empezasen a salir datos horribles de empleo, de déficit y no hubiese medidas contundentes por parte de la Unión Europea, ¿no? Medidas pues que mostrasen al inversor pues, que éramos ¿no? Que al final somos una unión y que no iba a ir cada país por su cuenta, ¿no? Y de ahí, conforme empezó a generarse, a generarse las nuevas medidas en torno, o anunciarse, ¿no? Que se estaban
estaban ahí dialogando los Estados miembros. Lo que decía Gonzalo, el SURE, la línea de crédito del MEDE, las garantías del BEI, luego después el fondo de reconstrucción. Eso ya, pues sí, ha dado una percepción muy distinta al mercado, ¿no? De que el área euro, ¿no? Pues la Unión Europea va a estar ahí para apoyar a los estados más castigados y eso claramente pues, ha tenido un efecto muy beneficioso en los tipos de interés de la deuda pública española, que ya está en niveles mucho más normalizados, ¿no? Tenemos ahí el 10 años en 0,60 y la prima pues ya ha vuelto a estar por debajo de 100. Ahora después entraremos más en previsiones. Pero como comentaba, o sea, la situación se complicó tanto que no solo repuntaron los tramos largos de la curva española, sino que incluso los tramos cortos, ¿no? Y realmente cuando te tienes que preocupar o la situación empieza a ponerse tensa es cuando tienes un fuerte repunte de los tramos cortos de la curva, ¿no? Y eso pues lo vivimos ahí a finales de marzo, principios de abril. Ahí también vosotros cuando captasteis mucha tesorería, la tuvisteis que captar a un precio mayor por ese repunte de los tramos cortos de la curva, con el 2 años que se llegó a situar incluso por encima del 0, ¿no? Pues ahí igual, toda la munición que, ahora entrar un poco más en detalle, que puso el Banco Central Europeo, pues ha llevado a que los tipos en el tramo corto pues vuelvan a la situación anterior, prepandemia, ¿no? Y que nos permita seguir con esa estrategia que podíamos tener, en la que entraremos también a posteriori, en la que podíamos tener planeada antes de que sucediese esta crisis sanitaria, ¿no? En cualquier caso, las tensiones en el mercado, de ahí la contundencia, ¿no? Que tuvo la crisis en marzo. Las tensiones en el mercado no se ciñeron a la deuda pública española, también afectó a los mercados monetarios y a los mercados interbancarios, ¿no? Y esto lo hemos visto, pues, por un lado, en los tipos Euribor, ¿no? Vimos el Euribor 12 meses que se iba prácticamente al 0 y el Euribor 3 meses, pues, con un claro repunte, ¿no? De estar en el menos 0,5 a situarse en el menos 0,15. ¿Qué explica este movimiento al alza del Euribor? O sea, lógicamente, en este movimiento al alza no hay ningún impacto de que el mercado estuviese esperando subidas de tipos por parte del BCE, ¿no? Eso en ningún momento se ha puesto en precio, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la medida que esto lo eliminamos, pues son otras variables las que nos explican este repunte. ¿Qué variables son las que nos explicaron este repunte de los tipos Euribores? Pues fundamentalmente, ¿no? Las tensiones de liquidez que hubo en todo el sistema financiero y luego el aumento del riesgo de crédito bancario, ¿no? Al final, pues en esos momentos de tensión, los bancos eran más reacios a darse financiación entre ellos o querían dársela a un tipo más elevado por esa incertidumbre que había en ese momento y este riesgo interbancario, este riesgo crediticio y estas tensiones de liquidez fueron lo que llevaron a esos repuntes del mercado monetario, ¿no? Ahí, bueno, ahora después están nuestras previsiones, pero ya lo adelanto. En nuestras previsiones será que en la medida que volviese la estabilidad a los mercados financieros, los Euribores no tenían recorrido al alza, ¿no? En la medida que el mercado no espera expectativas de tipos y ya parece que no se espera que el riesgo de crédito interbancario vaya más, al menos en el corto plazo, ¿no? Pues no tiene sentido esperar repuntes adicionales del Euribor 12 meses, ¿no? Y ahí, en este sentido, el Euribor 3 meses, pues ya ha tomado esa tendencia que nosotros esperamos, ¿no? Ha vuelto ya a niveles de menos 0,3, incluso pensamos que debe continuar cediendo, ¿no? Sin embargo, en este último movimiento a la baja del Euribor 3 meses, en el Euribor 12 meses no se ha producido, ¿no? Y ahí, pues nosotros también pensamos que se tiene que producir. Ahí quizás está tardando un poco más. Ahora sabéis que el método de cálculo del Euribor ha cambiado, ¿no? Ya no es tipos que ponían un conjunto de bancos que ni siquiera eran tipos cruzados, ¿no? Eran tipos que a través de una metodología, pero no eran operaciones reales. Sabéis que esa metodología ha cambiado y además no solo intervienen los préstamos que hacen bancos a otros bancos, sino que participan otros agentes como fondos de inversión, seguros y fondos de pensiones, etcétera, ¿no? Entonces, pues esta nueva metodología, pues se observa que en los últimos meses está habiendo menos liquidez y que están entrando mucho más. El nivel 1 son los bancos, ¿vale? Fijaos en marzo, el nivel 1 es que apenas había nada. Entró mucho más en el cálculo otros agentes, ¿no? Como son, es lo que os decía, fondos de pensiones, fondos de inversión, etcétera, ¿no? Entonces, esta composición es otro factor pues, que puede hacer que le esté costando más al Euribor 12 meses volver pues, a esos menos 0,30,
menos 0,20, ¿vale? Pero ahí nosotros pensamos que si esta estabilidad continúa, el Euribor 12 meses debe volver a esos niveles y no vemos en ningún caso que continúe una tendencia alcista. Es decir, no vemos el Euribor 12 meses en positivo en los próximos 6, 12, incluso diría 24 meses, ¿no? Porque nadie espera subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo. Como decía, la clave para toda esta vuelta a la normalidad pues ha sido el contundente arsenal, ¿no?, que ha puesto el Banco Central Europeo sobre la mesa, ¿no? Y que ha afectado sobremanera, pues sobre todo a la deuda pública, ¿no? La principal medida pues ha sido el lanzamiento del PEP, como decía, que aquí ha puesto 750.000 millones más para comprar bonos, que en torno al 80% ya ha destinado a comprar deuda pública. Incluso es muy probable, o sea, el mercado ya lo está esperando, hoy tenemos otra reunión del BCE hoy, es muy probable que compre que amplíe el programa a otros 500.000 millones, ¿vale? Porque estos 750.000 millones eran para comprar desde marzo a diciembre y en apenas 2 meses ya ha comprado 250.000 millones, es decir, ya ha consumido un tercio, ¿vale? Entonces, es muy probable pues, que hoy se anuncie una ampliación de este programa. Y luego, por otro lado, sin entrar en detalles, pues también ha sido muy importante, ¿no?, pues las TLTRO3, que también se han puesto en marcha, ¿no?, y sobre todo la mejora de las condiciones. Son condiciones muy favorables para la banca, que también a ellos les permite hacer mucho carry comprando, ¿no?, pidiendo a estos tipos al Banco Central Europeo y comprando deuda pública, ¿no? Entonces, eso ha sido uno también de los factores principales pues, que ha hecho que tengamos pues, esa caída de toda la curva, ¿no?, tanto de los tramos cortos como de los tramos largos. Y luego, no nos afecta tanto a nosotros, pero es importante para la estabilidad del mercado. El BCE también ha relajado los requisitos de colateral. Es decir, antes tú no podías llevar high yield, los bancos no podían llevar deuda high yield a descontar al Banco Central Europeo. Sin embargo, este requisito se ha eliminado, ¿no?, durante este periodo. ¿Y esto es por qué es tan importante? Y al final es importante para España por el propio contagio que viene de Italia. Por eso, las agencias de rating les va a costar mucho meter a Italia en high yield. Nosotros, o sea, no es algo que estemos esperando ahora mismo. Es cierto que el mercado está mucho más tranquilo sabiendo que el papel italiano, aunque vaya a high yield, va a poder ser descontado en el Central Europeo, ¿no? Entonces, eso al final también ha sido una medida muy importante para el mercado de deuda pública periférica, ¿vale? Con todo esto, unas pinceladas sobre el Tesoro. Claro, como decimos más adelante, bueno, ya sabéis, el Tesoro está tratando de centralizar todo el déficit de 2020, ¿no?, para no sobrecargar el endeudamiento ya elevado de comunidades autónomas fundamentalmente, ¿no? Entonces, el Tesoro ha tenido que cambiar su estrategia de financiación. Aquí lo tenéis aquí, esta es la cifra más relevante. En principio tenía pensado emitir 30.000 millones de euros emisión neta y esas 30.000 millones se han elevado a 130.000 millones de euros, ¿vale? O sea, es pues eso, pues un déficit en torno a 10, 11%, más luego financiar las necesidades de comunidades autónomas, ¿no? Otros tesoros lo que están haciendo, como el alemán, es concentrar mucha parte de esa emisión en letras o bonos a muy corto plazo, porque además el BCE también cambió ese criterio. Antes solo compraba deuda a un plazo superior a 2 años y ya ha cambiado y compra deuda con un vencimiento superior a 70 días. Es decir, también compra letras del Tesoro. Entonces, otros países como Alemania, que tienen esa capacidad, pues están financiando buena parte de esta crisis con letras y deuda a muy corto plazo. Sin embargo, el Tesoro español va a incrementar la emisión neta en 30.000 millones, la de letras, que en principio tenía previsto que fuese nula, pero tampoco puede irse mucho más allá, ¿no? Al final el Tesoro pues, no tiene la capacidad del Tesoro alemán, ¿no? Y entonces el Tesoro tampoco se puede crear un muro ahí de letras que haya que refinanciar al año que viene si la situación sigue complicada, ¿no? Entonces, y lo bueno que ha sido, pues que lo bueno de esta crisis frente a 2011-2012 es cómo están los mercados financieros, ¿no? Sobre todo los mercados de bonos, que han seguido abiertos, ¿no? El mercado estuvo prácticamente cerrado una semana, no más de eso. Después, comunidades autónomas volvieron a emitir, empresas volvieron a emitir, sin ningún tipo de problema y con buena aceptación, ¿no? Y esa es una clara diferencia. Y, de hecho, pues el Tesoro ya ha cubierto el 50% prácticamente de su emisión neta, ¿no? Es decir, ya ha hecho buena parte del trabajo. También es cierto que se sigue financiando
a tires bastante reducidas, ¿no? Y la TIR de emisión pues sigue siendo bastante baja, por lo que el coste medio de la deuda pues va a continuar cayendo. Y a su vez, pues toda la ampliación de la vida media que ha llevado a cabo en los últimos años, pues ahora le permite afrontar esta situación en una mejor situación, ¿no? Y no tener ahí un muro muy elevado. En cualquier caso, hay que emitir en el mercado 300.000 millones de euros, tanto sumando letras y bonos, que se dice pronto, ¿no? Y esto parecería complicado poder llevarlo a cabo sin el apoyo del Banco Central Europeo. Pero fijaos en este gráfico. Para 2020, la emisión neta del Tesoro prevista, ¿vale?, por AFI son 113.000 millones de euros. Es que prácticamente la totalidad te la va a comprar el BCE. ¿Vale? Prácticamente de esa emisión neta de 113.000 millones, 102.000 millones te va a comprar el BCE. Por tanto, los compradores marginales que necesitas es reducido. Ahora entraremos un poco más en detalle, pero lógicamente el impacto pues, es muy significativo, ¿no? Y para 2021, pues esta situación también se va a repetir, ¿no? Y la emisión neta que tienes que llevar al mercado, pues con este apoyo del BCE, pues es más reducida mucho más reducida de lo que sería a priori. ¿Vale? En cualquier caso, como digo, sí que tener en cuenta que la deuda española está donde está porque el esfuerzo que está haciendo el BCE es muy, muy grande, ¿no? O sea, ya en prácticamente 2 meses ha comprado ya 23.000 millones de deuda española, ¿vale? Y lo bueno además es que está comprando a plazos largos, ¿no? En general, lo bueno que tiene este programa, y es donde me quería focalizar, es que no tiene tantas restricciones como puede tener el APP, ¿no? El PSPP, que es el programa a través del cual ha venido el BCE comprando hasta ahora. Este programa puesto para la pandemia, aunque no se salta la clave de capital, ¿no?, que eso ya sería lo ideal y lo que nos gustaría a los países periféricos, aunque no se salta la clave de capital, sí tiene mucha más flexibilidad y en un momento determinado, que haya tensión en un determinado país, puede centralizar ahí sus compras, ¿no? Y esto, pues claramente, ha ayudado de sobremanera pues, a superar la situación vivida en marzo y principios de abril. ¿Vale? En cualquier caso, como os decía, hay muchas diferencias con 2011-2012. Por un lado, la respuesta contundente del BCE y no solo a través de las compras. Por otro lado, el peso, como decía, el mercado sigue abierto y los mercados no se han cerrado y la demanda que está habiendo en todas las subastas del Tesoro es brutal. 7, 8, 9 veces lo que se quiere colocar en el mercado, ¿no? Y también es importante pues ese bucle soberano bancario, ¿no? Hoy la banca española tiene mucho menos peso en el total de las tenencias de deuda española que la que tenía en aquel momento, ¿no? En 2011-2012. En cualquier caso, ¿dónde está el riesgo? O sea, el riesgo está pues, en que los no residentes, ¿no?, los extranjeros, deshagan las posiciones que tienen ahora mismo. Es decir, no es necesario que compren más deuda de la que tienen, pero sí es necesario que no se vayan, ¿no? Y ahí vemos claramente pues, la elevada correlación que hay entre el porcentaje de tenencias de no residentes con el diferencial España-Alemania. Es verdad que el BCE pues, puede hacer que esa correlación en el futuro no sea tan directa, pero claramente es importante y por eso, en este sentido, los inversores no residentes lo que no quieren no es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de qué va a pasar en el medio plazo, en 6, 12, 24 meses. Y en ese sentido, pues es muy importante todo el paquete que está viniendo desde Europa, ¿no? Y en este paquete, o sea, es relevante en términos, pero al final en términos cuantitativos y en ahorro de intereses para España no es tan significativo. Si comparas la financiación que se puede obtener por estas vías y la deuda total, ¿no? Pero es muy importante esa señalización, ¿no? Esa señalización de que hay cierta unanimidad y que tenemos que salir todos juntos, quitando no a los 3 o 4 frugales que tanto estáis viendo en prensa, pero eso al final da confianza al inversor y hace que tengamos los tipos donde los tenemos. Aquí podría entrar un poco en detalle, bueno, simplemente una cosita. Aquí sabéis que está el SURE, que es para financiar los ERTEs y el desempleo, ¿no? Y luego está la línea del MEDE. El MEDE sabéis que en 2011-2012 pues tenía una característica de condicionalidad, que esa condicionalidad pues es
puede no estar bien vista por los inversores, ¿no? En el sentido de en qué punto tienes que estar para acudir a esta línea que te somete a una condicionalidad y al final pues te quita soberanía, ¿no? En este caso, la deuda del MEDE no tendría esta condicionalidad, no obstante, el estigma puede seguir estando ahí, ¿no? Es decir, joder, ¿cómo tienes que estar para ir a esta línea, ¿no? En cualquier caso, como decimos, estando los tipos donde están, pues no vemos al Tesoro acudiendo a esta línea, ¿no? Es decir, en caso de que la situación se deteriorase mucho, pues podría, pero es algo que a priori descartamos. El SURE, en la medida que no tiene esa condicionalidad ni ese estigma, incluso no tiene el mismo carácter en el orden de prelación, pues esa financiación a buen coste, pues sí es probable que se acceda a ella, ¿no? En cualquier caso, hay que decir que estamos en un punto mucho mejor que cuando salieron estos dos instrumentos, ¿no? Bueno, y a esto hay que sumarle, también que lo he dicho, pues el fondo de reconstrucción, ¿no? Que también puede ser, pues es un alivio más para financiar las necesidades en los próximos años, ¿no? Sobre todo por esa parte que viene de transferencias que te hace que tengas que captar menos deuda. Y bueno, y con todo ello, nuestras previsiones de tipos de interés, ¿vale? Respecto al Euribor, es lo que he comentado antes. En la medida que se va estabilizando los mercados, nosotros pensamos que el Euribor tiene que volver a los niveles prepandemia, ¿no? Pues el Euribor 12 meses a ese nivel de menos 0,25, menos 0,30, le puede costar a un trimestre, pero pues, lo vemos en esos niveles. Aquí se me ha metido el Euribor 3 meses y el Euribor 3 meses también lo vemos cediendo más hacia esos niveles de menos 0,40, ¿vale? Aproximándose más al Euribor un mes y a Leonia. Luego, respecto a la deuda española, pensamos que las medidas son muy contundentes, ¿no? Y vemos, como veis aquí en la última columna, el diferencial a 10 años, pues estable con Alemania en torno a los 100 puntos básicos, ¿no? Para los próximos 18 meses. Esto no quita que no pueda haber volatilidad. O sea, hoy está en 100. A lo mejor si sale el PEPS, sale esta tarde, mañana lo podemos tener en 80, pero luego también pueden venir más los datos, ¿no? Irnos a 120. Ahí va a haber volatilidad, pero en términos, pues, si tuviésemos que poner una media, ¿no? Pues pondríamos esos 100 puntos básicos en el diferencial de España frente a Alemania. Entrando en comunidades autónomas, bueno, esto no es nada nuevo, ¿no? Comunidades autónomas pues llegan a enfrentarse a esta crisis en unas posiciones de solvencia muy desiguales, ¿no? Lo vemos en las claras diferencias que hay en las ratios de deuda sobre PIB y que, lógicamente, pues se traduce a todas las ratios, ¿no? A carga financiera sobre ingresos corrientes, deuda sobre ingresos corrientes y esto, lógicamente, pues os pone, ¿no? En una posición un poco distinta. Aquí un apunte, como bien sabéis, ¿no? Pues tenemos muchas comunidades autónomas, bueno, muchas, tenemos unas cuantas con una carga financiera sobre ingresos corrientes superior al 25%. Esto, como sabéis, la LOFCA te imposibilita endeudarte. No obstante, hay una excepción en la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica de 2012 que te permitía el endeudamiento hasta 2020, ¿no? A un plazo de 1 y 10 años. Aquí, por un lado, hemos visto, ¿no? Ya en 2020 que el tema de la financiación que procede del Estado, del Fondo de Financiación, no está sometida a esta limitación, pero no obstante, en 2000, esa es una excepción que está en una ley orgánica que con la fragmentación parlamentaria que tenemos parece complicado cambiar una ley orgánica, ¿no? Entonces ahí, o sea, la solución más fácil para poder salvar esa limitación que tenemos en la ley orgánica, pues sería alargar los vencimientos de la deuda que tienen las comunidades autónomas con los fondos, ¿no? La deuda que tenemos a 6, 7, 10, pues que pase a 15, 20 años y llevar a todas las comunidades a una carga financiera por debajo del 25% de ingresos corrientes. Esa es, yo creo que es la vía más fácil y más probable, ¿no? De salvar esa limitación de la ley orgánica. ¿Vale? Lógicamente, pues este ratio de endeudamiento tan dispar pues nos lleva a unas necesidades de financiación pues muy, muy distintas, ¿no? Aquí, en cualquier caso, cuando vemos la distribución del endeudamiento autonómico, bueno, vemos ya los fondos son el 61% del total de la deuda.
En cualquier caso, en 2019 ya sí que vimos pues cierta estabilización, ¿no?, de los valores y los préstamos, sobre todo con residentes a largo plazo, ¿no? Ahí no paraban de caer en los años previos y parece que ya se ha estabilizado ese volumen, ¿no? Y entonces, pues ya en la medida que algunas comunidades se han animado a salir al mercado, se está refinanciando cosas de los fondos con la banca, pues eso ha hecho que se estabilice pues el peso de valores y préstamos con residentes, ¿vale? Antes hemos visto que el Tesoro, bueno, esto lo sabéis vosotros mejor que yo, ¿no? Antes hemos visto que el Tesoro pues ha tenido que incrementar su emisión neta considerablemente, ¿no? En el caso de las comunidades autónomas consideramos que no va a ser así, ¿no? Porque en 2020 van a tener un fuerte incremento de recursos, ¿no? Por un lado, 3.000 millones más que procederán por las entregas a cuentas, la liquidación definitiva de 2018 que aportan otros 8.000 millones de euros, ¿no? Y luego el fondo no reembolsable que se ha creado de 16.000 millones, ¿no? Que como sabéis, pues está destinado 10.000 millones a gasto sanitario, 5.000 millones a compensar esa caída de recaudación y 1.000 millones a gasto social, ¿no? Que ya, aunque hay algunos criterios, ¿no? Veremos a ver si se modifican, pero habrá que ver finalmente cómo se acaba distribuyendo entre el conjunto de comunidades autónomas. Pero es claro, ¿no?, que en conjunto, pues sí nos lleva a esperar que los déficits de las comunidades autónomas no se incrementen como en la anterior crisis, ¿no? Y luego, en términos de gasto, también con los dos reglamentos procedentes de la Comisión Europea que permite reprogramar fondos del periodo 2014-2020, pues sí también, ¿no?, tenéis cierto juego para pues reprogramar ese gasto y limitar pues ese aumento del déficit, ¿no? Entonces, por un lado, el mensaje positivo es que 2020 más o menos se puede salvar, ¿no? Pero claro, el problema lo vamos a tener en 2021 y siguientes, ¿no? Bueno, y luego, lógicamente, como vemos aquí, el incremento de las entregas a cuentas entre 1.000 millones, pues tendremos una liquidación definitiva en 2022 que va a ser un buen agujero para las comunidades autónomas, ¿no? ¿Ahí qué se hará? Pues lo mismo que se hizo con las de 2008 y 2009, ¿no? Probablemente. Financiarlas a 10 o 20 años y ya está. Pero en cualquier caso, como digo, en 2021 o 2022 tendremos el problema y la reforma del sistema de financiación autonómica, pues ya es que ya llevamos, no sé ya ni los años, ya he perdido la cuenta, 5 o 6 años de retraso y ya parece que se hace inaplazable, ¿no? Es cierto que conforme hemos ido saliendo de la crisis de 2011-2012, se ha reducido la dispersión, pero es cierto que aún de forma insuficiente, ¿no? Y está claro, ¿no?, pues comunidades como Valencia y Murcia, pues que claramente tienen una infrafinanciación que puede explicar pues parte, ¿no?, de esa mayor endeudamiento frente a la media de comunidades autónomas. En cualquier caso, ¿cómo está siendo la financiación en 2020? Pues la financiación en el mercado de capitales continúa siendo reducida, ¿no? Ahí pues están las que siempre os estáis financiando en mercado, Madrid, País Vasco y Navarra. Y bueno, luego también este año, ¿no?, ahora Asturias, en lo que resta de año, pues también financiará sus necesidades en los mercados de capitales. Los que están en mercado, quitando Asturias, como decía, ya han financiado una muy buena parte de sus necesidades de financiación. Lo veis ahí en el cuadro de la derecha, una parte importante en bonos, incluso haciendo bonos a plazos muy largos, ¿no? Como digo, eso es lo bueno, que es que esta crisis nos está permitiendo incluso después de ella financiarnos a plazos muy largos a diferenciales muy atractivos. Podemos pagar un pick-up más respecto a antes de la pandemia de 5, 6, 7 puntos básicos, pero vamos, yo creo que es algo irrelevante, ¿no? Y bueno, y luego pues otras comunidades como Galicia o Valencia podrían sumarse, ¿no?, a realizar alguna emisión en el segundo semestre, ¿vale? Y bueno, aquí como decía, pues esto es una prueba de una emisión de las que hemos tenido, la emisión del bono sostenible que hizo Madrid en abril, ¿no? Fijaos, ya el 30 de abril, con la crisis del COVID en su momento álgido y pues una emisión a Tesoro más 14 y luego la diversificación geográfica, ¿no?, que como venimos insistiendo te da el hacer una emisión sostenible. Fijaos,
De 2.250 millones, únicamente un 20% estuvieron en manos de residentes, ¿no? Principalmente, ¿no? la banca española, ¿no? Y esto al final pues es un dato muy favorable, como digo, pues nos pone en una situación muy distinta a la que vivimos en 2011, 2012, ¿no? Y aquí pues lo que decía, en la medida. Este gráfico que tenéis aquí a la derecha es cómo se distribuyen los vencimientos medios de las comunidades autónomas, ¿no? Estos vencimientos es una media autonómica y influye mucho, ¿no? Influye sobremanera, pues, aquellas comunidades que están en los fondos y que financian todas sus necesidades en el fondo y además son las que tienen más deuda, ¿no? Hay comunidades autónomas como Navarra, ¿no? O Madrid, pues que su perfil de vencimientos es muy distinto, ¿no? Pero en general, la vida media es muy reducida, ¿no? Y ese es uno de los problemas que tiene ahora mismo, pues, el conjunto de la deuda. Y por eso también hay que tomar medidas, pues, para, si se quiere realmente que las comunidades hagan los mercados, pues, lógicamente, con esta estructura de vencimientos no es viable, ¿no? En cualquier caso, centrándome más en la estrategia de aquellos que vayan a acudir al mercado, ¿no? O sea, pues los mercados siguen abiertos a largo plazo, ¿no? Y lógicamente pues no puedes centralizar todo tu endeudamiento a plazos tan largos, ¿no? Siempre tenemos ahí los plazos estándar del 7, 10, que jugamos con ellos, pero luego aquí la pendiente la tenemos prácticamente plana entre el 15 y el 20 años, ¿no? Entonces, ahí buscar financiación 18, 20 años con tipos muy ligeramente por encima del 1%, ¿no? Pues pensamos que sigue estando esa oportunidad y que si nos llegan inversores a esos plazos con diferenciales atractivos, pues que deberíamos, ¿no? Planteárnosla, incluso realizarla. Más allá de esto, como decía al principio, la normalidad ha vuelto y también en los tipos cortos, ¿no? Y esto que haya vuelto a la normalidad, los tipos cortos, pues nos permite ahora tener muchas más bazas para jugar, ¿no? Y para implementar nuestra estrategia de financiación. Y una es, pues, refinanciar, ¿no? Esa parte que tenemos con los fondos estatales, ¿no? Toda esa deuda que tenemos con el FLA 2012, 2013, 2014, es deuda que va a vencer ya, va a vencer en los próximos 3 años, incluso a 2014-2015, son vidas medias entre 3 y 4 años, pues, lógicamente, no vamos a financiar toda la deuda que tenemos ahí, pero sí podemos ir financiando algunos paquetes, ¿no? Y conseguir un ahorro sustancial. O sea, tenemos deuda ahí al 0,80, que no tiene ningún coste amortizar anticipadamente y pues puedes pasar a financiarte a tipos entre el 0, 0,2, 0,3, ¿no? Puedes conseguir ahorros entre 50 y 80 puntos básicos, ¿no? Incluso si el mercado sigue corriendo, pues puede incluso que a tipos negativos en algún caso, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también, ¿no? Esa idea que también nos hemos contado en alguna ocasión anterior, de que donde se ha vuelto a situar los tramos cortos, también permiten a aquellos, Madrid ya va a comenzar a hacerlo, ¿no? A obtener financiación a corto plazo a través de pagarés, ¿no? La financiación a corto plazo a través de pagarés lo que te permite fundamentalmente es poder financiarte a tipos negativos. Ya sabéis que en todas las pólizas de crédito, ¿no? Pues tenemos la limitación del tipo cero, ¿no? El banco nunca nos va a pagar intereses. Sin embargo, los pagarés, si podemos obtener financiación negativa, pues igual que el Tesoro, capta financiación negativa a través de letras, ¿vale? Entonces, esas dos oportunidades queríamos mostraroslas. Y luego, pues bueno, esta crisis, la crisis, más luego lo restrictivo que está siendo el Tesoro para la salida al mercado de capitales, ¿no? Es decir, si es una salida gradual, quizás hay más restricciones de la que nos gustarían, ¿no? Pues va a hacer que una vez que hemos conocido los objetivos de 2019, que el acceso a los mercados de capitales pues esté limitado, ¿no? A algunas comunidades autónomas, ¿no? Como veis ahí, bueno, Andalucía hay ya en 2021, en la medida que ha cumplido todos los objetivos, que es la única, pues ya podrá combinar, ¿no? Como hizo en 2019 y como hizo en 2018, pero bueno, hay otras comunidades autónomas pues que tendrán que o
o irse al FLA o captar toda su financiación en los mercados de capitales, ¿no? Pero como decimos, tantas restricciones, pues lógicamente no ayudan. Y aparte de las restricciones, porque tampoco, en algunos casos, ¿no? Pues no se está observando una unidad de criterio, ¿vale? Y eso pues también pues, puede suponer otro problema, sobre todo para planificar. Y bueno, y por último, para terminar, en cuanto a las deudas de las corporaciones locales, las corporaciones locales han seguido su tendencia, ¿no? La deuda se ha reducido desde 2012 prácticamente el 50%. Una buena parte de ese 50% viene explicado por el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que en 2012 tenía una deuda de 7.500 millones y ya la deuda está por debajo de 2.500 millones y cayendo, ¿vale? En cualquier caso, claro, esta tendencia, con la situación actual, los ayuntamientos haciendo más esfuerzo para superar esta crisis, se puede detener, ¿no? Al menos en el corto plazo, ¿no? En 2020, pues no va a caer la deuda de las corporaciones locales al mismo nivel que venía cayendo, pero bueno, lo cierto es que en el medio plazo tampoco vemos un horizonte muy cambiante respecto al actual. Y también lo que están pidiendo los ayuntamientos, ¿no? Y bueno, los ayuntamientos, las corporaciones locales en su conjunto, pues es poder disponer, ¿no? De ese remanente de años anteriores, ¿no? Pues para apoyar a la ciudadanía con ese remanente que hay ahí, ¿no? En cualquier caso, ahí la FEN lo ha pedido, pero aún no hay nada establecido. Y bueno, este es un poco el repaso que queríamos hacer. Ahora lo dejamos para preguntas, pero vamos, un poco el mensaje pues es que, ¿no? Como bien lo estáis viviendo, la situación, más allá de esa tensión que tuvimos en marzo y abril, pues es muy distinta, ¿no? Y todos los mecanismos que han puesto los bancos centrales, como también la política fiscal por parte de todos los estados, ¿no? Pues ha hecho que esa normalidad vuelva bastante antes de lo que todos esperábamos. Parece que se ha aprendido de la anterior crisis. Entonces, pues, en adelante podemos, con ciertos matices, ¿no? Pues seguir esa estrategia que teníamos planteada, ¿no? Podemos seguir refinanciando, podemos seguir planteando lo que decía la emisión de pagaré, podemos seguir emitiendo a plazos largos. Entonces, en ese sentido, son buenas noticias, ¿no? Que estando en junio, ¿no? Con la crisis aún sin terminar, pues que todo esté funcionando con relativa normalidad, ¿no? Muchas gracias, Alba. Bueno, yo creo que no habéis planteado muchas preguntas, pero si queréis comentamos alguna, ¿no? de las que habéis trasladado y en todo caso, pues a vuestra disposición, o bien por el chat o abriendo micrófono, pues vamos resolviendo, ¿no? Yo creo que nos comentabais por un lado si no era contradictorio la refinanciación de los mecanismos con esa perspectiva de que pueda haber una reestructuración y alargamiento de plazos de la deuda. Bueno, esto es un viejo debate desde hace ya años, ¿no? Que en las comunidades pues os toca tomar las decisiones. Bueno, a las comunidades y a los ayuntamientos les ha pasado algo parecido en algún caso, ¿no? De refinanciar y que luego se tomen decisiones a posteriori que, bueno, pues hubieran modificado la estrategia si se hubiera sabido anticipadamente, ¿no? Pero bueno, creemos que una cosa no quita la otra, es decir, los volúmenes que hay en los mecanismos son tan elevados que creemos que se puede tratar de conjugar la reducción de costes con una reestructuración de la deuda, ¿no? Nos costaría ver, especialmente en aquellos que tenéis un mayor peso de deuda de los mecanismos, que la reestructuración abarcara sobre el total de la deuda. Pero bueno, en esto estamos especulando y sabemos que se han hecho ejercicios y escenarios, tanto en el Tesoro como en el Ministerio, pero no tenemos más información, ¿no? Es posible que vosotros también tengáis información por vuestra parte en este aspecto. Creemos que mientras no se vayan tomando decisiones de reestructuración, pues a cambio se está asumiendo un coste que sobre volúmenes tan significativos como hay en los mecanismos, pues hay que replantearse, ¿no? Y bueno, en nuestra opinión se puede ir combinando ambas cosas. Tratar de ir minimizando costes y buscar la mayor eficiencia posible en la cartera de endeudamiento con
bueno, pues con una negociación que creemos que si no va a haber muchas palancas en un momento de escasez de recursos y de mejora de la insuficiencia de las comunidades autónomas, pues no va a haber muchos recursos que no toquen la deuda, ¿no? Es decir, que poner recursos adicionales, aunque este año ha sido posible, en el futuro parece complejo, tal vez por los fondos que vengan de la reconstrucción, pero una forma de mejorar la solvencia de las comunidades precisamente es con el endeudamiento. No sé si tienes algo que comentar, Salva. No, o sea, eso es exactamente lo mismo. O sea, una cosa no quita la otra, ¿no? Hay volúmenes tan grandes y al final esto tampoco que se haga de un día para otro, ¿no? Y a ver si estamos de 2018, 2017 y seguimos así y que ha ido refinanciando, pues lógicamente se ha ahorrado una carga importante de intereses, sobre todo por los volúmenes, ¿no? Pero bueno, se puede hacer pues ciertas cantidades, ¿no? 2.000, 3.000 millones, no estamos hablando lógicamente de refinanciar pues la mayoría, ¿no? Pues, como hay tanta, ¿no? Pues se puede aprovechar de una pequeña parte, ir jugando también con ese timing y, lógicamente, pues ir refinanciando lo más antiguo, que va a vencer pronto y te ahorras 2 años en 0,80 de 2.000 millones o 1.000 millones o 500 millones, pues bienvenidos son. Hay preguntas, si no queréis por el chat, también podéis abrir el altavoz y comentar cualquier pregunta. Ceferino Bermejo comentaba en qué medida los avales del ICO generan... Bueno, los pasivos contingentes están ahí. Yo creo que la duda es en qué medida puede reflejarse en el déficit. Mientras no surja la contingencia del impago, pues no es déficit. Creo, Gonzalo, que ahí habíamos asumido un coste de mora equivalente al máximo de morosidad de la crisis pasada, ¿no? Sí, yo no soy un experto en la contabilidad de los avales, pero en principio los avales tienen que figurar en el presupuesto y en principio tendría que figurar un gasto con la estimación de la pérdida y, por lo tanto, el gasto futuro al que dará lugar. Pero, bueno, yo recuerdo que la práctica, cuando se hicieron todos los programas de avales de la crisis anterior, era que, en general, pues lo que se refleja en el presupuesto corriente cuando se otorgan los avales es una cantidad testimonial. De manera que, al final, si hay una empresa que no devuelve los fondos y, por tanto, el banco ejecuta el aval, pues eso supondrá un gasto futuro y, por tanto, ese pasivo, o sea, que ahora es contingente y que está reflejado en el presupuesto porque el importe de los avales tiene que estar en el presupuesto, pues se convertirá en un pasivo real y en un gasto para el presupuesto. Sí, nosotros hemos hecho esa estimación, César, pero bueno, estamos en un entorno en el que es muy difícil estimarlo, ¿no? ¿Sabes? Estamos pensando que puede ser, pues eso, en el entorno del 10 o del 12% de la pérdida esperada y que eso va a tener un coste. Yo creo que, además, hay que ser prudentes y pensar que esto tendrá un coste porque hay... como hemos visto en la distribución, hay mucha pequeña y mediana empresa y, por supuesto, pues hay sectores en los que ya sabemos que probablemente haya empresas que desaparezcan, ¿no? Entonces, bueno, pues claramente es una medida, yo creo, útil y apropiada a la necesidad que tenemos a muy corto plazo, pero es mucho dinero para haberlo desembolsado en tan poco tiempo. Por supuesto, ahí se cuenta con, digamos, con las decisiones y con la capacidad de escrutinio del riesgo de crédito de los bancos, pero sin duda va a tener un reflejo en el presupuesto en los próximos años. Sí. Además, como sabéis, lo va siguiendo Eurostat para todos los países, va sacando un informe que, bueno, yo creo que me consta que algunos seguís de esos pasivos contingentes en el conjunto, ¿no? Pues, bueno, desde los que surgieron por la reestructuración del sector financiero a estos tipos de avales que, como bien sabéis también, no es particular de nuestro país. Es decir, hay países que han sido incluso mucho más ambiciosos en los volúmenes que han propuesto en estas líneas de avales, ¿no? Nosotros, como os decía, dentro de ese ejercicio y por hacer escenarios, hemos puesto un 12,5 de asunción de gasto que se va a ir reflejando en el déficit a partir del 2021, porque este año pues no va a haber contingencias, ¿no?
Bueno, es un ejercicio como pueda ser cualquier otro, pero efectivamente eso es una amenaza que está sobre los presupuestos públicos y sobre la deuda, no solamente de España, sino del conjunto de países europeos. No hemos comentado sobre líneas de financiación, pero efectivamente están los mercados y hay entidades que están siendo, y bien lo sabéis vosotros, ¿no? Las instituciones europeas también están siendo más competitivas, ¿no?, que en otros momentos, ¿no? Parte del fondo de construcción, vamos, uno de los pilares es el BEI y sabemos que está siendo muy activo con propuestas cercanas al 0% y a largo plazo que en algunas comunidades autónomas ya habéis materializado en mejores condiciones en estos momentos que los mecanismos y que en principio deberían ser compatibles con los propios mecanismos, ¿no? Aunque evidentemente pues necesitan la autorización para aquellas que no estáis en equilibrio, ¿no? Parece que el Ministerio tiene interpretación que va sobre, bueno, que en todo caso sería sobre el tramo de déficit, no lo sé si ese criterio lo van a mantener, pero bueno, sabemos que hay operaciones que se han firmado pues para financiar la parte de cofinanciación de fondos europeos, aunque con la última modificación y la reprogramación se permite que la cofinanciación sea del 100%, de forma que no implique para aportación adicional por vuestro presupuesto. Sabemos que están haciendo operaciones COVID, tienen interés también en líneas de apoyo a pymes, aunque, bueno, evidentemente, pues no deja de ser deuda y eso va contra vuestros objetivos de endeudamiento, ¿no? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Bueno, oye, como os comentaba al principio, pues este formato tiene más dificultad, ¿no?, en el networking, pero bueno, el compromiso nuestro es seguir manteniendo esta dinámica. Como os decía al principio, para el 23 de junio vamos a hacer uno sobre evaluación de políticas públicas y ahí pues sí me gustaría que nos pudierais, aparte de ir trasladando vuestro posible interés, el de las personas dentro de Hacienda, Presidencia o las consejerías o concejalías que lleven más el control de políticas públicas, bueno, pues que nos trasladéis personas a las que poder ir invitando para esa jornada, ¿no?, que tendrá un formato pues muy similar, lo único que participaremos las 4 instituciones en las que estamos aquí colaborando, ¿no? Estamos pensando en alguna otra línea de trabajo, os insisto en la que os comentaba al principio, ir monitorizando a nivel territorial y por sectores la salida de la crisis y precisamente ir viendo, lo comentaba Gonzalo, ¿no?, no solamente los efectos en el empleo, sino de la propia mortalidad empresarial que se vaya produciendo para ir viendo dónde hay la mayor sensibilidad en esa recuperación, ¿no? Digamos que pasamos un momento dramático de situación en donde las perspectivas económicas pues, han ido al final convergiendo en torno al 10-12%. Ahora estamos en una fase pues quizá de datos algo más optimistas y de indicadores a nivel doméstico e internacional, pero los datos de la gravedad de la crisis se irán viendo, ¿no? Y ahí es donde habrá que ir focalizando en cada territorio sobre aquellos sectores pues que estén con mayores dificultades para recuperar empleo y donde se esté viendo una mayor vulnerabilidad empresarial, ¿no? Bueno, pues si no tenéis más cuestiones, agradeceros la asistencia. Os vamos a enviar la documentación, no solamente con la presentación de PowerPoint, sino incluso la grabación de la sesión, por si lo queréis trasladar también a compañeros vuestros. He visto que entrabais y salíais en algún caso por fallos de conexión, en otro seguro pues por vuestras ocupaciones y llamadas, ¿no? Así que, bueno, pues agradeceros nuevamente y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias por asistir. Gracias, Gonzalo. Gracias, Salva. Gracias.